Bien, a todos muy buenos días. Estamos en Ciencia de los Materiales. Estamos viendo el trabajo con metales en una primera instancia de introducción, pero ya estamos analizando algunos detalles interesantes. ¿Qué hicimos la anterior semana? Bueno, pues hemos estudiado un poquito lo que tiene que ver, ¿no? Lo importante del estudio de la estructura cristalina. Sabemos que esto influye bastante en el comportamiento del material. Y si hablamos del comportamiento del material, sabemos que existen ensayos destructivos y no destructivos para analizar cómo se comporta un material, ¿sí? Ojo, los más empleados en metales suelen ser los destructivos, y los ensayos no destructivos generalmente se implementan o se van trabajando en materiales de naturaleza no metálica, que es importante medir esto. Había un trabajo pendiente sobre analizar qué tipo de máquina o equipo es en el cual se realizan los ensayos destructivos y algunos no destructivos, ¿no? Eso vamos a ver cómo algunos también han ido avanzando. Y hemos entendido también que el objetivo de un ensayo en sí es entender el procedimiento, el paso a paso, ¿sí? Porque el objetivo es cómo determinar las características de la resistencia de los distintos materiales, ¿no? ¿Cómo sabemos que un material resiste más o resiste menos? La mejor forma de ver si un material resiste más o menos es analizando las gráficas, ¿sí? Ok, bien. Vámonos entonces a analizar en este momento. Vamos a pasar a revisar una hojita de cálculo que estamos trabajando exclusivamente para la materia. Muy bien, vamos a copiar ahí nuestra flechita para poder tener nuestro pizarroncito siempre listo. Ahí está. Y analizamos. Vamos a dar un poquito un zoom. Esta es la curva esfuerzo de formación. Edmar, creo que la anterior semana hemos visto este video de la curva esfuerzo de formación, ¿verdad? ¿Vimos o no vimos? Sí, sí hemos tocado. Pero hemos visto el En- videíto de cómo se forma la curva en el sí, ensayo. Sí, hemos muy bien. visto hasta donde ocasiona la ruptura. Hasta la ruptura, ¿no ve? Ahora vamos a analizar ese ensayo y vamos a ver que esto incluso puede traducirse en cálculos. Eso es lo que ustedes tienen que manejar, ¿sí? De inicio, esta es la curva esfuerzo de formación. Miren bien. Tiene una zona elástica. Tiene una zona de excedencia, también se conoce como zona de fluencia. Hay una zona de endurecimiento, hay una zona de estricción y obviamente el colapso que se produce acá, ¿no es cierto? Entonces, hay un límite de proporcionalidad en este uno, pero está muy por debajo del límite elástico. Ah, ¿qué significa esto? Vamos a ampliar un poquito esta partecita para los cálculos matemáticos. Es decir, cuando yo voy a hacer el cálculo y yo sé que cierta pieza va a entrar en servicio. Al decir en servicio, vamos a emplear ya esa pieza en la maquinaria, vamos a utilizar ya esa lámina de metal ya en un, qué sé yo, como puerta de un automóvil, o esa barra metálica vamos a emplear ya como eje de un cojinete, etcétera, ¿no? Vamos a darle un uso ya. La primera pregunta que nos hacemos es, los cálculos que vamos a hacer tendrían que tener en cuenta qué zona, la zona elástica, la zona de excedencia, la zona de endurecimiento o la zona de fricción. A ver, estimada Mari, ¿qué nos puedes decir tú? Desde tu visión, desde tu perspectiva, ¿en cuál zona deberíamos detenernos para hacer los cálculos? ¿En la zona elástica, zona de excedencia, zona de endurecimiento o zona de fricción? Mari, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, pasamos a Pavón. Señor Pavón, a ver, ¿cuál? ¿En cuál zona tendríamos que hacer los cálculos? ¿A cuál zona tendríamos En que llevar? la Dime. zona de restricción, Inge. De fricción, es decir, hacemos el cálculo hasta esta zona. Es lo que tú dices, ¿verdad? ¿O me puedes repetir de nuevo? A ver, ya, repito la pregunta con este ejemplo, ¿no? Ya, esta es la pieza. Este es, vamos a decir, el pedazo, el trozo de acero. Obviamente, este acero yo voy a deformar, sé que voy a jalar el acero, voy a deformar el acero, ¿no es cierto? Está ahí, voy a jalar, jalar, jalar. Ok. Al jalar, ya sabemos que en el eje de las X está la deformación.
En el eje de las Y's está el esfuerzo con el cual estoy estirando. La pregunta es, ¿dónde tengo que hacer el cálculo? ¿Hasta qué zona puedo hacer yo el estiramiento antes de que me falle la pieza? ¿Zona elástica, zona de excedencia, zona de endurecimiento o zona de fricción? ¿Qué me puede decir, papá? Hasta la zona de enfriamiento, Inge. De endurecimiento. O endurecimiento. O Endurecimiento, me ya. equivoco. Atentos todos. Los cálculos que se hacen para disponer de esta pieza no deben exceder la zona elástica. ¿Por qué? Y esto vamos a ponerlo biencito, ¿no? Acá. Un poquito vamos a bajar y vamos a ir tipeando acá. Muy bien. Aquí ponemos. En la zona elástica, ahora, en la zona elástica, ¿qué va a pasar en la zona elástica? La deformación, eso vimos la anterior también, pero repasamos, la deformación es temporal. Es decir, la pieza va a tener una deformación, pero esta deformación es muy, muy temporal. ¿Qué significa? Que yo voy a estirar la pieza, aquí dice, ¿no? Voy a estirar la pieza, esta pieza se va a deformar. Estoy ejerciendo un esfuerzo al deformar la pieza. Estoy con el esfuerzo, obviamente la pieza se deforma. Dejo de aplicar el esfuerzo, la pieza va a volver a su posición inicial. ¿Sí? Eso pasa en la zona elástica. En esta zona elástica, entonces, sabemos que la deformación es temporal. ¿Qué pasará con la zona siguiente? ¿Cuál es la zona siguiente? ¿Dónde está la flechita? Aquí está. Muy bien. Vamos a la zona siguiente. Atención todos. Es la zona plástica. La zona plástica, también aquí estamos viendo que es como zona de excedencia. En esta zona, la deformación es permanente. Permanente. Zona plástica, la deformación es permanente. ¿Qué significa? Que vamos a ir jalando la pieza, aquí, ¿no? Aquí tenemos la pieza, vamos a ir jalando. Si dejo de aplicar el esfuerzo, la pieza volverá a su lugar. Ok, ¿en qué zona estamos? En la zona elástica. Resulta que la pieza se comporta como una liga. Y eso lo vamos a ver también en el laboratorio, ¿no? Como una liga se comporta. Es decir, se va a deformar hasta cierto punto, dejo de aplicar, vuelve a su estado normal. Qué interesante. ¿Qué pasa si sigo estirando, si sigo aplicando esfuerzo? Va a haber un momento en el cual, vamos a suponer, aquí vamos a copiar esto aquí, para hacer esta comparación, como el nivel, este va a ser el nivel en el cual inicialmente estaba la piecita, ¿ya? Ese va a ser el nivel. Yo en la zona elástica deformo, dejo de aplicar el esfuerzo, vuelve a su posición normal. Deformo, dejo de aplicar el esfuerzo, vuelve a su posición normal. Eso pasa en esta zona. Cuando entramos a la zona plástica, yo voy a jalar un poco más, dejo de aplicar y ya no va a volver a su posición normal. Sus dimensiones ya han cambiado. ¿Va a existir deformación? Sí. Y la deformación ya es permanente. Eso pasa en la zona plástica. La zona de endurecimiento por restricción, a ver, pongamos acá. Zona de endurecimiento, ¿no? Antes de fricción, endurecimiento. ¿Qué pasa en esta zona? Esta zona es algo bastante interesante. En esta zona, vamos a decir, las celdas cristalinas, ¿no? Donde están los átomos cristalinas, ¿no? Hacen un último esfuerzo para evitar ser destruidas. Es decir, los átomos se están reacomodando de tal manera que quieren evitar ser destruidos. Eso van a hacer, ¿no? Quieren evitar ser destruidos. Esto pasa en esta zona, en el endurecimiento en restricción. A ver, un poco más, ¿puede aclarar esa idea, ingeniero? Claro que sí. ¿Recuerdan ustedes que cuando hemos analizado las celdas cristalinas, aquí lo vamos a poner,
Ya, un poquito bajamos, aquí está. Cuando hemos analizado esta grafiquita, bajamos nuestra flechita, hemos entendido de que existe esta disposición atómica. Todos los metales tienen esta disposición, ¿no es cierto? Los átomos van a ir colocándose en cada esquinita y según el tipo de metal y obviamente el tamaño del átomo, vamos a tener átomos que tengan un átomo acá en el centro del cuerpo que se conoce como BCC o átomos que tengan uno en cada carita que se conoce como el FCC. Cuando estamos estirando, ¿no? Cuando llegamos a esta zona de endurecimiento por restricción, a esta zonita, resulta que los átomos que se están estirando van a reacomodarse tanto que van a empezar a desalojar las impurezas, sea algún tipo de metal o átomo que no esté conforme a los demás átomos, los van a ir empujando, lo van a ir estirando y se van reacomodando. ¿Esto para qué? Porque las células cristalinas hacen un último esfuerzo para evitar ser destruidas. ¿Sí? Los enlaces se están, entre comillas, fortaleciendo. ¡Wow! Y esto endurece el metal. Ingeniero, un ejemplo. Y le pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes ha tenido la suerte de experimentar el romper un alambre de amarre con sus manitos? A ver, le preguntaría a quién. Mari, ¿tú alguna vez rompiste alambre de amarre con tus manos? ¿Tuviste esa oportunidad? ¿Has experimentado eso? No. Ya. Este va a ser un trabajo que van a hacer ustedes en su casa. Marcos, ¿tú alguna vez rompiste alambre de amarre con tus manos? Marcos a la una, Marcos a las dos, Marcos a las... Marcos. Sí, ingeniero. Ah, ya. Entonces tú pudiste romper alambre de amarre con tus manos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero con varios intentos, ¿no? Esa pila. Ah, ya. ¿Has notado que antes de que se rompa se pone bien duro? Sí, Vas doblando, ¿no es cierto? El alambre doblas, en un mismo punto doblas uno y otro, sigues doblando, doblas, y antes de romper se pone duro. ¿Qué está pasando? Ahora ya sabes, lo que está pasando es que el metal ha pasado de la zona elástica a la zona plástica o zona de adherencia y ha ingresado a la zona de endurecimiento. Ah, entonces ahora te imaginas tú, en la zona de endurecimiento, los átomos se han reacomodado tanto para evitar ser destruidos. ¿Sí? Eso pasa. Entonces, todos aquellos, por favor, que nunca han destruido un alambre de amarre con sus manitos, hagan eso. Y es más, van a notar otro efecto más. Marco, ¿se calienta el alambre de amarre antes de destruirse, sí o no? Sí, que se calienta. Se calienta. Ah, ese calentamiento, ¿a qué se debe? No solamente se debe al movimiento cíclico que estás haciendo tú para romper ese alambrito, sino también porque en la zona de endurecimiento, cuando los átomos están desplazando así a las impurezas, porque en las redes cristalinas existen pequeñas impurezas también, puede que sea por átomos pequeños, por incluso inclusiones de átomos en escorias. Las escorias también pueden incluirse en forma de algunas impurezas en las redes cristalinas. Como las están evacuando, eso también genera un proceso endotérmico. Entonces se calienta. Producto del movimiento de la fricción y de la evacuación de las impurezas, en esa zona se endurece. ¿Ya? Entonces, todos, por favor, ya saben, esta tardecita mismo consigan un pedazo de alambre de amarre y van a destruir con su manito, así van a doblar, van a doblar. De todas formas, igual también lo vamos a hacer nosotros en taller. Y eso es importante que experimenten, ¿no? La última zona, zona de estricción. Esto hemos hablado, pero vamos a ponerlo acá también, ¿ya? Ponemos acá, vamos a copiar esto y pondremos acá. Esto lo haremos más pequeñito para que se vea más agradable. Ok, listo. Y ponemos acá la zona de estricción. Pondremos zona de estricción. Ok. Estricción. Muy bien. ¿Qué pasa en esa zona? En esa zona, el metal ya no puede una disminución, una reducción de la sección transversal del metal. Se va a producir una
decimos acá, disminución o una reducción en la sección transversal del metal. Eso va a pasar, ¿no? Ingeniero, ¿nos puede aclarar un poquito? Claro que sí. Aquí está, les voy a mostrar acá en esta pequeña gráfica. Esto es lo que se va a producir. En esa zona, como ya ha empezado a calentar, ya ha evacuado impurezas, ahora están los átomos más puros, ¿no? Para evitar ser destruido. Pero seguimos aplicando esfuerzo. Lo que va a suceder es pues que la sección que digamos, aquí empleamos un poquito más para que vean ustedes. ¿Ya? Ok. La sección, esta sección que digamos es 1 centímetro en la probeta, va a empezar a producirse la estricción. ¿Qué es la estricción? Es este cuellito, esta reducción, vean bien, de la sección. Se hace un cuellito. ¿Qué está pasando? Los átomos se están jalando tanto, están agarrando tanto los átomos, pero ya los enlaces se están rompiendo, los átomos se están alejando cada vez uno de otros, y es evidente mediante la presencia de este cuellito. Esto es estricción. La estricción es la reducción de la sección transversal, y se supone que por esta sección se va a producir la rotura o la rotura, ¿no? El nombre correcto es rotura o la falla. Mejor si dicen falla, ¿sí? El material ha fallado. ¿Qué significa? Que ya se dio, ya no pudo más, nos rompió, ¿sí? Ha colapsado, creamos zona de colapso, ¿no? Entonces, esas son las zonas que podemos observar en una curva de esfuerzo de formación. Ya. Entonces, reformulamos la pregunta que le hicimos a Pavón. Decíamos, ¿no? ¿En qué zonas es el cálculo? Ya, muy bien. Cuando yo voy a poner un metal en servicio, cualquiera, tengo que ver, voy a hacer el cálculo para la zona elástica, la zona plástica, la zona de endurecimiento o la zona de estricción, ¿no? Muchos, estas dos zonas hacen una sola zona y ponen zona de endurecimiento por estricción. Una sola curva colocan acá. Está muy bien, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Dónde se hace el cálculo? La matemática, ¿qué conviene? Ya. Conviene quedarse en esta zona. Así, el metal cuando lo exiges va a estar expuesto a un esfuerzo y ese es el esfuerzo límite. El esfuerzo límite. Tú dices, el esfuerzo límite de este metal es este. Le das un valor aquí, entre comillas, 1. ¿Qué significa eso? Que cuando el metal entra en servicio y llega a 1, vamos a parar la exigencia de ese metal. Porque si seguimos pasando a la zona 2, 3, el metal va a deformarse tanto que incluso podría colapsar o fallar sin mucho problema. De inicio, nosotros no nos conviene tener muelas en las chancadoras que estén deformadas. No nos conviene tener ejes que estén deformados. Nos conviene que todos siempre mantengan su forma. Entonces, para que mantengan su forma, los cálculos matemáticos se hacen en esta zona. Solamente la zona elástica. La ingeniería aplicada a ese metal tiene un límite y le ponemos como el límite en la zona elástica. Nada más. Ese es el esfuerzo máximo. Entonces, ¿para qué estas zonas tenemos, ingeniero? Facilito. Si yo estudio la zona elástica y sé cuánto es el límite en la zona de excedencia, sé cuánto es el límite máximo del esfuerzo, yo veo que el metal ya se ha deformado, ya sé cuánto de esfuerzo más se podría aplicar antes que se destroce, entonces conviene cambiar la pieza o puede exigirlo un poco más. Esa decisión se toma o considerando, ¿sí?, que ya no va a volver a su posición inicial. El metal ya está deformado. Este metalurgia se ve mucho. ¿Dónde? En las bombas. En este caso, los ductos que van transportando, ahí se puede observar esto, ¿no? Por eso es que es importante conocer este esfuerzo límite en la zona elástica, que se conoce como el límite de proporcionalidad. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta? ¿Está clarito, señor Edmar? Sí, Inge. Ya, muy bien. A ver,
Ingeniero, esto es para metal. Sí, esta es la curva característica de los metales. ¿Y cómo será pues la curva de los otros materiales? ¿Cómo de cuáles? Ah, la cerámica, el plástico, etcétera. ¿Hay alguna? Sí, claro que sí. Hay algunas diferencias. También vamos a observarla. Vamos a acercarnos a esta grafiquita. La vamos a hacer un poquito más grandecita. ¿Sí? Muy bien. Y como metalurgista, ¿tú qué tienes que saber? Ah, ya. Que cuando yo voy a someter a esfuerzo cualquier material, el comportamiento también va a ser distinto. Mira acá. En los metales tenemos esto, pero ingeniero, no se parece a esto. No se parece. Claro, se parece, papá, solamente que aquí hemos jalado un poquito más la zona de excedencia para tratar de estudiarlo un poco mejor. Pero así va a ser. Aquí puede que una pequeña aceite y así. Ah, ya. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. En la gráfica esto un poquito hemos extendido para dar a entender que es una zona elástica y una zona efectivamente plástica o zona de excedencia. Ah, ok. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Muy bien. Entonces, si eso pasa con los metales, ¿cómo va a ser con los otros materiales? Miren bien. En los metales ya hemos visto, en los polímeros, bueno, en los metales, mírense, tiene un alto esfuerzo. Alto esfuerzo, baja deformación, ¿no es cierto? El esfuerzo es bastante elevado y la deformación es baja. ¿Qué pasa en los plásticos? Mira, la deformación es alta. Claro, porque en los plásticos, ¿en qué zona estamos trabajando? Estamos trabajando en la zona plástica, por eso se dicen plásticos. Ah, ya, los materiales plásticos se dicen plásticos porque tienen una amplia zona plástica, sí. ¿Tienen zona elástica? Es muy chiquita la zona elástica en los polímeros. El nombre correcto de los plásticos es polímero, y eso lo vamos a ver también en semestre, ¿no? Es polímero. Ah, son polímeros, sí. El nylon es un plástico, es un polímero. La bolsita con la cual voy a tomar yo mi juguito de quinoa es un polímero. ¿Y por qué llaman plásticos? Por su zona plástica. Ah, ahí entiendo. Entonces, si tuvieran, digamos, una zona elástica bastante larga, se llamaría elásticos. Sí, y eso pasa también con ¿qué? Con las gomas. Ah, muy bien. Por ese mismo hecho se les denominan plásticos. El nombre correcto son polímeros, ¿no? Los termoplásticos, sobre todo, tienen una amplia deformación. Obviamente, el esfuerzo para destruirlos es muy por debajo que los metales, muy por debajo. ¿Qué pasa con los elastómeros, que también son polímeros, pero estos podrían ser polímeros naturales? Las gomas, ¿se pueden deformar? Sí, se deforman, pero no tanto como los termoplásticos. Ah, pero también soportan, entre comillas, mayor esfuerzo que los termoplásticos. Pueden soportar. Algo interesante de los elastómeros es que en los elastómeros es más amplia su zona elástica que su zona plástica. Ah, interesante. ¿Y qué pasa con la cerámica, los vidrios y los otros? La cerámica y los vidrios casi no poseen, por decirlo así, zona de deformación plástica, solo tienen deformación elástica, nada más. Ah, muy bien. Entonces, esto para tomar muy en cuenta. Ok, entonces como ya hemos visto cómo se comportan los metales, ya hemos visto cómo se pueden comportar los otros materiales, si aplicamos un ensayo, en este caso de tracción, sabemos que existen zonas como tal, zona elástica, plástica de endurecimiento y estricción, eso ya está clarito. Ingeniero, ¿y cómo hago los cálculos? Ah, interesante. ¿Habrá alguna fórmula matemática que me permita estudiar de forma más precisa ese tipo de fenómenos? Sí, señor, sí la hay. Y la vamos a ver acá. Pero antes tienes que entender, como hemos comentado, que existen gráficas y las gráficas nos muestran cómo está suscitándose ese ensayo. A ver, aquí está, esto lo ponemos acá. Bajamos esta flechita. Ojo. Esto para que lo tengan muy en cuenta. Miren bien. Y vamos a ponerlo acá con un cuadrito. Exacto. Acá. Esto vemos aquí uno, pero lo vamos a poner, no que esté esto así. Que esté huequito. Huequito. Sin relleno. Muy bien. Pero sin relleno.
Excelente. Y le vamos a dar un contorno un poquito más. Ya, le ponemos en rojo y con un espesor mayor. Ahí está. Miren, esta es la zona elástica. En la zona elástica, la ecuación que gobierna ese comportamiento es esta. Ingeniero, yo conozco esta ecuación. Claro, papá, que la conoces. Es la ecuación de una recta. Ah, y es igual a veces X. Efectivamente. Ah, claro, pues, porque esta es una recta. A ver, vámonos a ver la gráfica. ¿Es una recta en G? Sí, es una recta. Vamos, arriba, arriba, arriba. Un poquito. Ponemos acá. Vámonos aquí. Ah, sí, es una recta. Entonces, es una recta. Es fácil poder entender esa ecuación. Vámonos a ver nuevamente la gráfica que estamos observando. Ok, listo. Un poquito más, ampliamos, bajamos un poquito más. Ok. Sí, es una recta. Y si es una recta, es fácil el estudio. Con esta ecuación yo podría ver, calcular el esfuerzo o calcular la deformación. Aquí me dice la deformación, no es cierto, mira, aquí está. El esfuerzo, que este es el esfuerzo, es igual a una constante E por la deformación. Ah, esta es la deformación. Qué interesante. Ahorita vamos a ver cómo se calcula el esfuerzo y cómo se calcula la deformación. Listo. Pero ingeniero, y si quiero estudiar matemáticamente los otros comportamientos, ¿cómo? A ver, yo quiero estudiar esto mismo, pero para la otra zona, no para la zona elástica. Quiero estudiar para la zona plástica, la zona de deformación, restricción, etcétera. Ah, ya. ¿Tú quieres tomar en cuenta esta otra zona? Sí. Tiene una ecuación muy particular. Ah, es una ecuación diferencial. Uy, ¿qué significa eso? Que el estudio matemático es mucho más complejo. Mucho más complejo. Por eso, incluso para facilitar los cálculos, conviene, ojo, repito, es una ecuación, ¿no?, más compleja, pero esta ecuación, dependiendo mucho al material, no va a predecir el comportamiento de todos los materiales. Ya, esta ecuación sería para los cerámicos, sí, pero no para todos los cerámicos. Pues exclusivamente para arcillas, ya, muy bien. Y para caolines va a ser otra ecuación, va a variar aquí este coeficiente M, este coeficiente sucesor, va a ir variando. Para vidrios va a ir variando. Ah, entonces van a tener una ecuación muy particular para esta zona, dependiendo mucho del material. Sí, en cambio para la zona elástica la ecuación es la misma. Solamente va a variar esta constante E, que se conoce como el módulo de elasticidad. Por ese motivo, entonces, es muy seguro de que conviene estudiar solamente en esta zonita, ¿verdad? Sí, incluso muy por debajo del límite elástico. Claro, porque en esta zona, que vamos a pintarlo ya aquí con azulito, la pondremos con azulito, ¿estito? En esta zona que está de azulito, aquí el comportamiento sí es como una recta y la ecuación representa una recta. Ah, interesante, ¿no? Entonces, de esta zona mejor no me ocupo porque no me conviene que se deforme el material, no me conviene. Me conviene que cuando se deforme y se deje de aplicar el esfuerzo, vuelva a su posición normal. Entonces, este es el límite de exigencia de ese metal. Por eso hay límites de tolerancia. Para la deformación elástica hay un límite de tolerancia. No conviene entrar a la deformación plástica, porque si no tendríamos todas las piezas deformadas, ¿no es cierto? Las vigas de las casas metálicas estarían deformadas, porque el cálculo no estaría solamente aquí, estaría hasta acá, y sería más complejo poder determinar cuándo va a colapsar y demás. Ah, muy bien, listo. Entonces, para predecir el comportamiento, esta es la ecuación clave. Vámonos a ver entonces las ecuaciones antes de hacer el pequeño break, el pequeño descansito. Estas serían las ecuaciones, señores. ¿Dónde está? Subimos un poquito más. Excelente. Estas son las ecuacioncitas. Para calcular el esfuerzo no es nada más que la fuerza sobre el área. Ah, a ver, explíqueme, ingeniero, un poquito más. Facilito. Vamos a insertar aquí esto. Vamos a poner acá una, ¿dónde está? Ok. Primero esto, para que se entienda.
Es un cubito. Después vamos a colocar un cilindrito. Aquí está. Ahora colocamos un cilindrito. Cilindrito, ¿dónde está el cilindrito? Está aquí. Listo. Muy bien. Vamos a cambiarle un poquito el color para que se vea más práctico lo que queremos explicar. Esto lo ponemos con un color ya claro. Que venga así, este color. Este también, el mismo colorcito, ¿no? Muy bien. El esfuerzo aquí es igual a la fuerza. ¿A cuál fuerza, ingeniero? Esto vamos a copiar acá y vamos a decir, estamos estirando, ¿verdad? Sí, esto un poquito más arriba, muy bien. Al esfuerzo que se va a aplicar en esta área. A ver, ¿cómo es eso? Si vamos a suponer, nosotros, esto lo vamos a pintar de un colorcito que sea, este está bien. Vamos a suponer, ¿sí?, que se está aplicando una fuerza, aquí está, una fuercita, sobre toda esta área. La fuerza se aplica sobre toda esta área. Y esta es el área de ¿qué figura geométrica, señor Edmar? ¿Qué figura geométrica es esta? Será un rectángulo, el volumen es un cubo, pero esta carita Sería un cuadrado, el área de un cuadrado o exacto. rectángulo. Muy bien, entonces, ¿sobre qué área se está aplicando? Se está aplicando sobre el área de en este caso, de un cuadrado. Si es un rectángulo, bueno, entonces es un rectángulo. Sobre toda esa área se está aplicando una fuerza. Y bueno, en este caso, para el caso aquí ponemos, vendría a ser el estudio, y ponemos aquí sobre el área del cuadrado, ¿no? Cuadrado. Qué facilito. Área del cuadrado, ahí es donde va a estar esto. Y para este caso, el área de ¿qué es esto, señora Karen? ¿Qué figura geométrica es esta? Aquí arriba. Igual, vamos a aplicar una fuercita. Vamos a aplicar la fuerza sobre esta área. ¿Área de qué es esto, señora Karen? El área de un círculo. Muy bien, el área de un círculo. Con razón, entonces conviene que la ingeniería haga un cálculo solamente en el área esta, ¿no? Porque ya asumimos, claro, estamos asumiendo que la fuerza se va a aplicar de forma homogénea en toda el área, Eso en la realidad no es del todo cierto, pero nos aproxima. Y eso está muy bien. Queremos nosotros encontrar cálculos aproximados que nos lleven a decir cuánto va a ser el esfuerzo, entonces facilita. Muy bien. Entonces, el esfuerzo es la fuerza sobre el área. Y la deformación, ingeniero, es la variación de longitud sobre la longitud inicial. Explíquenos, por favor. Vamos a poner esto acá, a un costadito. Ahora sí subimos esto un poquito. La deformación, aquí es igual. Miren, observen bien esto. Vamos a suponer que este es el cuerpito, este mismo cuerpo, puede ser este o este cualquiera. Vamos a poner su nivel de referencia un costadito, esto lo pintamos en amarillito para saber de dónde hemos partido, ¿no es cierto? Y lo pintamos en amarillito también. Listo. Pregunta, señor Edmar, otra vez. Cuando este cuerpo está así, digamos, ¿no? El cuerpo es así, para que tenga una proximidad. Ok, ahora sí, para que se parezca en este caso al cilindrito. Señor Edmar, cuando yo jalo este cuerpo, se está deformando, para entender, vamos a poner aquí dos lineecitas, ¿ya? Una línea acá, que vamos a ponerle más gruesito, el contorno, y lo ponemos en rojito. Ese es el eje de las X. ¿Estamos bien, señor Edmar? ¿Sí o no? Señor Edmar, 5, 4, 3. Sí. Eje de las Listo. X y eje de las Y. Muy bien. Cuando yo voy a jalar, voy a deformar en el eje de las Y, señor Edmar. En el eje de las X. Mire, aquí en el eje de las Y está aumentando. ¿Sí? Mira, observe, ahí mismo voy a hacer. Ahí mismo voy a poner esto. Estoy yo haciendo esto. Muy bien. Estoy jalando.
en el eje de las Y's, ¿qué pasará con el eje de las X? ¿Aumenta o se queda en el mismo lugar? ¿O Yo disminuye? considero que tendría que disminuir. Exacto, sí. Cuando yo jale, ya, y esto lo ponemos un poquito más clarito para que se vea bien, ¿sí? Cuando yo jale, aquí está. Esto, lo que era en esta posición, cuando yo estiro, ¿no? Cuando yo estiro, crece en el eje de las Y's, pero decrece, o sea, se va a hacer más pequeñito en el eje de las X. ¿Por qué? Por el principio básico de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Claro, lo que se está estirando en el eje Y se tiene que achicar de forma proporcional en el eje de las X. Ah, ¿y eso con esta ecuación podemos verla? Sí, señor, se puede ver con esta ecuacióncita. Entonces aquí ponemos, ¿no? El esfuerzo, aquí ponemos. Bueno, en todo caso este es deformación, ¿no? Ponemos aquí la deformación. La deformación es igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? Esto vamos a ponerlo aquí, donde estamos, acá, muy bien. Deformación va a ser igual a, dice delta L, allá. Longitud, aquí ponemos, longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud, en este caso, la longitud inicial. Así va a ser esto. Esta es la ecuacióncita. Para que todos ustedes tengan muy en cuenta, esa es la ecuación. ¿Sí? Longitud final menos longitud inicial sobre la longitud inicial. Esta es. Ah, ya, entonces, ¿qué tengo que saber? Facilito, ¿no? Necesito un costito con esto. Necesito saber, en principio, para el eje de las Y, ¿cuánto es la longitud inicial? Ahí está. ¿Y cuánto será la longitud final? Ahí está. Entonces, ahí voy a calcular la deformación. ¿En qué eje? La deformación en el eje de las Y. Listo. Y para el X, puedo calcular absolutamente lo mismo, ¿no? Para el X es absolutamente la misma ecuacióncita. Ponemos la deformación para el eje X igual longitud inicial, que es esta, menos la longitud, bueno, la longitud final, que es esta, en este caso, lo del celeste, ¿no? Longitud final, lo del celeste, menos longitud inicial, que es lo del azulito, sobre la longitud inicial, que es la del azulito. Y así calculo las deformaciones. Ok, señores, hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta.